Hola y bienvenidos al seminario web de hoy presentado por Drupal Software. Hoy trabajaremos con el software de análisis y dimensionamiento de estructuras RFM de Drupal. El tema de hoy será el cálculo y diseño de vidrio apoyado en puntos en RFM. Soy José Martínez Hernández y seré el presentador hoy de este seminario, mientras mi compañero Manuel Ballesta será el moderador y él estará respondiendo a sus preguntas en el panel de preguntas. En el panel de control de GoToWebinar pueden mostrar o ocultar la pantalla por medio de la flecha. A la derecha pueden ajustar el sonido. Abajo pueden realizar las preguntas en el cuadro de preguntas. Me gustaría ofrecer una vista general de lo que es RFM y RFClass, el módulo adicional para análisis de vidrio en RFM. Luego iremos al primer ejemplo, que es el planteamiento simplificado para vidrio apoyado en puntos. Modelaremos un vidrio laminado y lo analizaremos modelando los puntos como apoyos en nudos. El segundo ejemplo, sería el planteamiento detallado para vidrio apoyado en puntos mediante sólidos de contacto no lineales. También será vidrio laminado y veremos una estructura de soporte y su análisis. ¿Qué diferencias hay entre RFM y RFGlass? RFM es el programa principal del método de los elementos finitos con el cual podemos modelar cualquier estructura, ya sea o bien de ingeniería civil, puentes, de construcción, edificios o de ingeniería mecánica, insertar sus cargas y tenemos completa integración BIM, tenemos combinaciones de carga automáticas y tenemos un análisis de esfuerzos internos, reacciones a los apoyos, deformaciones y tensiones de contacto de suelo, tensiones de suelo. Con el módulo adicional RFGlass podemos definir varias capas de vidrio y analizarlas. Podemos insertar cargas climáticas, calcular las tensiones y calcular la altitud al servicio. ¿Qué tipos de estructuras de vidrio podemos analizar en RFGlass? De una capa, con o bien el cálculo en 2D por la teoría de placas o bien con el cálculo en 3D mediante sólidos. Vidrio laminado, que consiste en dos o más paneles de vidrio con una capa de lámina o resina entre medio. Y se puede realizar el cálculo o bien en 2D con o sin acoplamiento acortante mediante la teoría de placas o bien mediante el cálculo en 3D con sólidos. Finalmente, podemos analizar vidrio aislante con paneles de vidrio con un sellado primario, un sellado secundario, un separador y un gas. En el seminario web de hoy vamos a analizar vidrio laminado y en la segunda parte vamos a modelar estos conectores de disco, de botón. ¿Qué tipos de cálculo ofrece RFGlass? Ofrece o bien un cálculo global o bien un cálculo local. En el cálculo global consideraremos los apoyos y las barras del contorno de RFM. No tendremos que definirlo, es más sencillo. Se realiza un análisis lineal y tiene el inconveniente de realizarse solo en dos dimensiones por la teoría de placas. Podemos analizar o bien vidrio de una capa o vidrio laminado, pero no podemos analizar vidrio aislante. En el cálculo local, sin embargo, tendremos que definir todos los apoyos y barras de contorno en el módulo adicional RFGlass. Tenemos la ventaja de tener o bien el análisis lineal o de grandes deformaciones y de poder analizar también en 3D. Podemos analizar los tres tipos de vidrios, de una capa, laminado o aislante. Para este ejercicio vamos a hacer un análisis global. Bien, sin más, vamos a empezar con la presentación en vivo, abriendo un nuevo modelo con el ejercicio 1. Modelo simplificado. Sí, vamos a seguir la norma de Estados Unidos, esta vez ASCE 716. Y crearemos las combinaciones automáticamente. Bien, nos aparece el entorno de trabajo de RFM y vamos a cambiar la rejilla, las unidades y decimales. Vamos a trabajar hoy con pulgadas
y con 3 decimales. Podremos cargar el perfil métrico o el inglés anglosajón. Hoy vamos a hacerlo con anglosajón. Ya sabemos que una pulgada son 25,4 milímetros y siempre podemos cambiar las unidades y ver los resultados en el sistema métrico. Vamos a asignar los puntos de rejilla dinámicos según el tamaño del modelo para que cuando hagamos el modelo más grande los puntos de rejilla se hagan más grandes. El espacio va a ser de B y H, va a ser de 1 pulgada. Bien, aceptamos y tenemos una rejilla más pequeña, más precisa. Y ya podemos poner el primer punto para poner una superficie para el panel de vidrio. Bien, lo podemos poner gráficamente, pero lo voy a poner por coordenadas. Sería 42, 54. 42 pulgadas serían como 1,66 milímetros y 54, 1,370 m. Bien, aplicamos. Y vemos el punto está ahí. Y ahora podemos una superficie rectangular. El material da igual, espesor da igual. ¿Por qué? Porque después lo vamos a importar con el módulo adicional ArefGlass. Esto es solo una base. Vamos de 0 a 0 hasta... Bien, ya tenemos el panel. Y ahora vamos a poner dónde queremos estos apoyos en el panel. Bien, los primeros puntos van a ser 33, 10, 10. 10, 0. Bien, me he salido, por lo tanto salió mal, vuelvo atrás y lo vuelvo a crear. No hay que salirse de la ventana si no sale mal. Bueno, repito, 33, 10, 0, aplicar. Ahí está. Y el segundo va a ser 10, 10. Bien. Bien. Vamos atrás, escape, bien. Y ahora vamos a hacer una simetría con el plano XZ. El punto medio va a ser la mitad del panel. Bien. Y no hemos hecho la copia, con lo cual vamos atrás. Hacemos simetría y queremos una copia y aceptamos y nos sale sin problemas. Aquí tenemos los 4 puntos donde vamos a poner los nuevos apoyos en nudos que van a representar los muelles lineales. Seleccionamos los 4 puntos teniendo presionada la tecla Control y creamos nuevo apoyo en nudo. Vamos a liberar las coacciones y los apoyos van a ir dados por el fabricante. Las constantes elásticas deberían venir de un criterio técnico del fabricante del sistema de conexión. En este caso seguiremos la norma DIN y entonces en X va a ser de 23,57 kips por pie, 23,57 y en Z va a ser más, va a ser 137,04. Bien, aplicamos y nos han asignado estos muelles lineales. Bien, a la hora de analizar este panel vamos a tener unas tensiones y esfuerzos internos altos en estos puntos. Son puntos singulares, son las llamadas singularidades y tenemos que tratarlo correctamente, si no podríamos sobredimensionar el panel. Numerosos estudios afirman que tendremos que crear un área local alrededor de estos puntos singulares, cuyo radio tendría que ser igual a 3 veces el diámetro del taladro, del elemento de fijación.
En este caso el diámetro sería 1 pulgada, con lo cual el radio va a ser de 3 pulgadas. Por lo tanto vamos a crear 3 superficies aquí. Primero creamos 3 huecos, 4 huecos y después asignamos las 4 superficies. Bien, hacemos 4 huecos de radio 3 pulgadas y esto se hace fácilmente con la opción nuevo hueco circular. Seleccionamos el centro y el radio va a ser 3 pulgadas. Igual para aquí. Bien, esto lo puede haber copiado, arrastrar y soltar, pero bueno, así me gusta más a mí. Entonces, como he comentado, vamos a asignar las 4 superficies mediante líneas de contorno. Se hace fácilmente, igual no hace falta definir esto, después se importará de RFClass y las líneas de contorno son los círculos. Bien, fácilmente lo hemos creado y ya hemos modelado el panel y vamos a pasar a las cargas. Vamos a crear dos casos de carga. El primero será la carga muerta. Y la categorización será muerta con el peso propio activo en -z. Después, el nuevo caso de carga será en nieve. Se asigna la categoría de acción automáticamente a nieve según la ASCII 716. No activamos el peso porque lo tenemos 2 veces. Y lo que nos hace el programa el RFEM es crear las acciones, expresiones de combinación, las combinaciones de acciones y, importante, las combinaciones de carga. En expresiones de combinación vemos que la 1 sería para la LRFD y la 2 para ASD. Bien, en combinaciones de carga, la CO1, la CO2 tienen coeficientes parciales de seguridad y la CO3 y la CO4 no tienen. Bien, bien, aceptamos. Y entonces la carga muerta no se ve, pero sí que podríamos mostrarla en el navegador de datos. Mostrar, cargas, peso propio. Bien, si vamos... Bien, después... Ah, sí, hay que mostrar cargas, claro. Ahí está. Bien, en cuanto a nieve, pero lo podemos quitar también. En cuanto a nieve, vamos a crear una carga superficial. Una carga superficial. Y esta vez va a ser global referida al área proyectada. De tal manera que si nosotros inclináramos el panel, la carga se refería al área proyectada en ZP. La magnitud va a ser de menos 0,003 kips por pie. Y ahí la asignamos. Bien, ya estamos terminando casi este ejemplo primero. Hay que configurar la malla de elementos finitos. Esto se hace fácilmente en cálculo, configuración de malla de elementos finitos. 12 pulgadas es muy grande, sería 1 y regeneraríamos la malla. Bien, aquí tenemos la malla. Y vemos que aquí, bueno, no está refinada, entonces vamos a refinarla en los puntos singulares. Y esto se hace fácilmente seleccionando los 4 puntos, manteniendo presionado la tecla control. 1, 2, 3, 4. Hacemos un refinamiento nuevo. Sería circular con radio 5, con interior 0,1 y exterior 0,5 pulgadas. Aceptamos y volvemos a generar la malla y vemos que está correctamente refinado. Después, para los resultados es importante
crear una rejilla de puntos. Esto se hace fácilmente seleccionando la superficie y editando la superficie. Aquí hay una pestaña de rejilla. Vamos a hacer una rejilla cartesiana y con unas distancias de rejilla de 1 pulgada. Aceptamos. Y igualmente para las superficies, presionando control, vamos a crear una rejilla polar y una distancia de 0,1 pulgadas en radio. Y el ángulo alfa 10 lo dejamos. Bien, esto vendrá después. Bien, ya podríamos lanzar ArefGlass, el módulo adicional que se encuentra en otros, aquí, ArefGlass, o también a la izquierda. Vamos a seleccionar la superficie del panel para simplificar el cálculo. Esto ya lo haremos más adelante. Vamos a hacer un cálculo global, como hemos comentado anteriormente. Para el estado del límite último, vamos a seleccionar la combinación 1 y la 2. Y para el estado límite de servicio, la combinación 3 y la 4. En la ventana capas, vamos a crear una composición. En la lista de superficies van a ser todas, esta vez todas. Y vamos a crear el tipo de capa, sería vidrio. La descripción del material, pues abrimos la biblioteca de materiales, vidrio lámina, vidrio. Aquí vemos que tenemos varias capas de vidrio de Unión Europea y de norma DIN y de alemanas. Y en este caso nosotros hemos creado, con este botón de crear nuevo material, un vidrio inducido térmicamente de ASTM. Aquí tenemos las propiedades que ustedes pueden copiar. Este seminario está grabado y lo vamos a asignar. El espesor va a ser de 0,31 pulgadas. Para la capa intermedia va a ser de lámina y lo que vamos a elegir es una capa de resina que va a ser PVB, de 22 grados de carga hasta 3 minutos. El espesor va a ser de 0,06 pulgadas, que estos son aproximadamente 1,5 milímetros. Y para la capa 3 va a ser igual que la capa 1. El espesor de 0,31 pulgadas son aproximadamente 7,874 milímetros. Bien, por cada capa tenemos una matriz de rigidez singular de cada capa y también tenemos la matriz de rigidez global que nos calcula ArefGlass. Para la composición podemos editar detalles. No vamos a considerar el acoplamiento para obtener unos resultados mejores, más precisos, porque no se va a deslizar estas capas. Y según la norma podríamos activar los coeficientes parciales o cambiar los límites de servicio para flechas. Podemos cambiarlo, pero según vamos a seguir, en este caso, los eurocódigos y vamos a seguir con esto. Bien. Aceptamos. Y ya podemos lanzar el cálculo. Bien, se me olvidó la ventana de datos de servicio. Tenemos que asignar una superficie para ver los desplazamientos o flechas. Asignamos la superficie grande del panel y la superficie línea de contorno mínima es 3,5, pero vamos a considerar 4,5. Bien, ya estaría todo y ya podemos lanzar el cálculo. Bien, en el cálculo vemos que tenemos el panel en el fondo. Podemos ir al gráfico de este botón. Podemos poner modo alambre para ver los resultados mejor. Y volver a ArefGlass. Podemos ver
que las tensiones por superficie, en este caso, cumplen con la razón máxima de tensiones, 0,17. Aquí nos indica en el punto, hay una flecha que nos indica el punto donde estamos y la tensión existente y la tensión límite. Al mismo tiempo, también nos ofrece unos desplazamientos que en este caso están muy por debajo del desplazamiento máximo, 0,15. También podemos verlo en RFEM, seleccionando la combinación de carga, la 2 por ejemplo, la composición, la capa 1, la capa 3, el lado superior, intermedio o inferior y ver las tensiones. Bien, esto sería el cálculo, el análisis del panel global y vamos a ver cómo podemos abordar el cálculo de los paneles donde están los apoyos. Para ello vamos a la diapositiva para ver que las referencias de esos estudios son la DIN 1800883 y el Video Challenging Glass de Ámsterdam, Países Bajos. Para el área global hemos visto que hemos obtenido una tensión de tracción máxima que tiene que ser inferior a la tensión límite y al mismo tiempo para el desplazamiento. Un desplazamiento máximo que tiene que ser menor que el desplazamiento límite. En el área local lo que vamos a hacer es una superposición lineal de componentes de tensión, de apoyos en nudos y otra información. Y obtendremos una tensión de cálculo de la norma técnica. Para ello vamos a modelar el conector mediante sólidos de contacto y vamos a empezar primero entonces con un modelo de una plantilla de un sólido de contacto que después importaremos. Entonces, esta vez no pondremos ninguna norma porque va a ser una plantilla que podemos copiar y pegar. Tenemos un modelo nuevo sin norma ni combinaciones. Las unidades y decimales nuevamente lo vamos a cambiar a pulgadas con 3 decimales y la rejilla va a ser esta vez más precisa todavía, a 0,5 y vamos a crear una superficie también modelo, da igual la distancia, lo hacemos rápido con un rectángulo, da igual el material porque después vamos a importar solo bueno, podríamos poner el espesor, pero da igual en realidad. Bien, vamos a ir de 0 a 0 a 30 por ejemplo. Y aquí vamos a crear ese conector modelado mediante sólidos de contacto. Es un poco complicado de realizar, pero lo vamos a conseguir. Bien, creamos primero un nuevo hueco circular, y lo queremos aquí, por ejemplo. De 1 pulgada. Bien, estos puntos no me gustan demasiado, voy a repetirlo. Vamos a ver. Vale, ahí estamos. Perfecto, vale. Me gusta ahí para que tengan los puntos ahí. Bien, a continuación seguimos con una línea. Y
esta línea no. Vale, esta línea no. Vale, y un arco mediante 3 puntos. Perfecto. Bien, para los sólidos de contacto necesitamos 4 líneas y aquí nos salen más, con lo cual vamos a dividir esta línea por aquí, el anillo, y aquí. Esto se hace fácilmente mediante la función conectar líneas barras y ya tendríamos separado esto. Bien, ahora fácilmente creamos una superficie mediante líneas de contorno, da igual otra vez esto, y sería esta y esta. Ya tenemos la superficie para crear el sólido. ¿Cómo creamos el sólido? Mediante la función extrusión. Seleccionamos la superficie y con el botón derecho extruimos en sólido. Y tenemos que darle una altura. ¿Qué altura le vamos a dar? Vamos a ver la diapositiva del modelado del soporte. Bien, tenemos una figura por cortesía de la empresa Glassline GmbH con el esquema del conector. Vamos a crear 4 sólidos de contacto que son la parte negra para un punto de soporte, 2 superiores y 2 inferiores. En cada sólido de contacto tiene que tener 4 líneas de contorno, que es lo que comentaba antes. El canto del sólido de contacto va a ser el espesor de conector, en caso superior 0,118 pulgadas y en caso inferior 0,157. La superficie A va a ser rígida porque va a representar el conector de acero, va a ser esta pieza de acero que nos interesa, y la superficie B, que es la de abajo, va a ser estándar, aquí representando el vidrio. El material del sólido va a ser el material, la rigidez del conector, ya lo veremos, y va a tener unas propiedades de contacto no lineal. Las propiedades de contacto no lineal van a ser el fallo bajo tracción, es decir, si tenemos tracción en el conector no nos va a actuar, pero si tenemos compresión sí que va a actuar, va a trabajar. Y contacto paralelo a superficies va a ser fallo si falló el contacto perpendicular a las superficies. Bien, vamos a verlo. Y como hemos dicho, la altura va a ser de 0,18 pulgadas y aplicamos. Bien, ya tenemos el sólido, el contacto, que en este caso vamos a editarlo como el tipo de sólido de contacto. Se nos aparece una pestaña, bueno, el material tenemos que definirlo, ahora sí, lo importamos y va a ser de lámina. Y en este caso tenemos varias láminas y en este caso yo he creado un nuevo material que se llama el conector de Glassline GmbH. Aquí están las propiedades, pueden copiarlas y crear su nuevo material aquí. Y porque está el seminario grabado y bueno, lo aceptamos. Y a continuación tendríamos que ir al siguiente paso, que sería en la pestaña contacto definir la superficie A y la superficie B. Vale, la vamos a seleccionar. Superficie A sería la superior y la B automáticamente nos ha detectado que es la inferior. El contacto perpendicular a las superficies va a ser con fallo bajo tracción, que hemos comentado, y contacto paralelo a las superficies va a ser fallo si el contacto perpendicular a las superficies falla. Estas son las propiedades no lineales. Aceptamos. Y para terminar de definir este sólido de contacto, nos queda con definir las superficies. La superficie de arriba, por defecto son todas nulas, pero hemos comentado que va a representar el disco de acero, entonces va a ser rígida. Bien. Y la superficie de abajo la seleccionamos con cuidado aquí. Va a ser estándar. ¿Por qué? Porque va a representar el vidrio.
Bien, después importaremos los datos de vídeo. Bien, bueno, pues ahora, como hemos dicho que vamos a hacer 4 sólidos de contacto, ponemos en modo alambre y vamos a copiar este sólido de contacto fácilmente con la función simetría. Va a ser en el plano XZ y el punto de simetría va a ser el centro. Y creamos una copia. Bien, aceptamos y vamos a comprobar que las superficies se han copiado también. Sí, está bien. Y esta también está bien, vale. Bien, vamos a... Y ahora vamos a copiarlo abajo también, porque son 4. Entonces, igual, fácilmente seleccionamos los 4 sólidos de contacto y fácilmente vamos a copiarlo con simetría, con el eje XY, y el plano, el punto será el mismo. Lo vuelvo a definir, da igual. Le damos copia y aceptamos. Bien, y ya tenemos nuestro... Quitamos la rejilla y así se ve mejor. Hemos dicho que la parte de abajo va a ser más gorda, entonces vamos a seleccionarlo de izquierda a derecha y lo movemos hacia abajo sin copia, lo movemos en Z, en negativo, menos 0,039 pulgadas. Bien, y vemos que el borde, la parte de abajo va a ser más ancha. Perfecto. Bien, nos falta el perno o la barra que va a pasar por el taladro y esto se hace fácilmente. Vamos a poner la rejilla, seleccionamos el punto medio, aquí va a ir el perno, pero vamos a seleccionar la distancia, movemos este punto fácilmente mediante la función mover o copiar y con un vector de desplazamiento de 0,118 positivo y menos 0,157. Perfecto. Y ahora podremos crear una nueva barra que va a ser viga tipo general, va a tener tracción, compresión, momentos. Creamos una sección nueva, la biblioteca de secciones, seleccionemos un redondo y va a ser de 0,75 pulgadas el diámetro. El material vamos a dejarlo en el acero A36 del ANSI. AISC. Bien, aceptamos y seleccionamos de abajo arriba y hacemos el perno. El perno está como flotando, no está conectado al conector, entonces lo que tenemos que hacer es diseñar e insertar 2 superficies rígidas por líneas de contorno tanto arriba como abajo. Esto se hace muy fácil con nueva superficie por líneas de contorno. Va a ser rígida. Cuando es rígida no tiene ni material ni espesor. Y esta sería una. Y la otra abajo. Vale, tendríamos perfectamente modelado nuestro conector. Bien, ya está modelado. Nos faltan unos pequeños ajustes sobre la configuración de la malla de elementos finitos. Aquí la malla la vamos a también a poner a 1 pulgada y después tenemos que hacer un refinamiento de malla en el punto central. Hacemos clic con el punto central y el botón derecho. Bueno, por supuesto, la malla la podemos ver. Perfecto. Y vemos que está aquí la malla,
pero aquí no está refinada. Entonces tenemos que refinar. Entonces con el botón derecho, refinamiento en malla de elementos finitos, nuevo refinamiento. Creamos un nuevo refinamiento que tendrá como radio 5 pulgadas, pero la longitud de los elementos finitos será de 0,004 y la final será de 0,2. Aceptamos y se nos quita y nos aparece el refinamiento, que serían estos círculos, se representa así, y vamos a generar la malla y nos sale perfectamente una malla. Los círculos representan pues hasta dónde llega ese refinamiento. Perfectamente nos ha salido una malla de elementos finitos muy refinada. Muy bien. Bien, guardamos este modelo. Y antes, sí, hay que seleccionar otra vez las superficies para cambiar el sistema polar. Para mostrar los resultados, creamos una rejilla polar y con distancias de rejilla de radio 0,1 pulgadas. Vale, esto será bueno para después. Muy bien, pues ya lo tenemos modelado con éxito. Guardamos este conector y ahora lo que vamos a hacer es lo seleccionamos con el refinamiento incluido y control C lo copiamos. Y ahora vamos a el modelo de simplificado sin resultados. Sí. Y lo que vamos a hacer es vamos a borrar vamos a ir seleccionando manteniendo presionada la tecla control estas superficies y ahora siguiendo manteniendo presionada la tecla control deseleccionamos los nudos, se pondrán en negro y podemos suprimir. Sí. Bien, nos ha quedado ahí unos apoyos y ya podemos pegar el conector de plantilla. Entonces con control V lo pegamos y aceptamos y nos sale aquí. Pero no pasa nada porque lo podemos mover. Bien, seleccionamos el punto central y ahí lo podremos mover sin copia con un vector de desplazamiento aquí, aquí. Aceptamos y perfectamente se nos ha movido. Además, aprovechamos también para moverlo de nuevo con copia con el vector de desplazamiento del punto central aquí y aceptamos y bueno, nos quedaría copiarlo con simetría manteniendo presión de control. Seleccionamos tanto el punto como el refinamiento sin tocar el panel. Ahí estamos. Ahí. Bien, y ahora copiamos con simetría. Respecto al eje, X, Z y el plano de simetría, o bueno, mejor lo que hacemos, vamos a copiarlo
Bien, fácilmente vamos a copiarlo con... Vamos a hacerlo... Vale, sí. Bien. Perfectamente lo tenemos. Y bueno, ya estaría creado el modelo detallado con esos conectores. Para ahorrar tiempo, tengo preparado la estructura de soporte que lo que es muy fácil sería pues insertar 4 barras de redondas de 0,75 y después tenemos unas barras de huecas de 1,9 y 0,188 y después tenemos unos apoyos que podemos ver que están coaccionados en X, en Y, en Z y en el ángulo en el X. En el momento en X. Bien. Bien, esto lo he hecho para ahorrar tiempo, pero sí que voy a mostrar cómo las cargas que tienen, la carga de nieve, se habría generado con generar cargas con superficies en huecos. Así no tendríamos en cuenta este hueco. Esto sería con herramientas generar cargas desde cargas superficiales en huecos. Se ha creado así. Y también podríamos hacer una cosa que sería achaflanar este modelo, y esto se hace fácilmente seleccionándolo todo para darle una inclinación mediante la función edición achaflanar. Entonces podemos hacerlo a un ángulo de 5 grados y en el eje Y y dirección Z. Vale, aceptamos y hemos achaflanado todo. No lo he seleccionado todo, entonces lo vuelvo a repetir. Vale. Hay que seleccionarlo todo y de nuevo y lo hemos inclinado 5 grados. Es una función muy buena. Y ahora ya podemos abrir RFGlass, que también está aquí a la izquierda, y realizar casi los mismos pasos. En este caso, sería el cálculo global. Para la norma sería ninguna. Y para las superficies, lo que tendríamos que hacer es seleccionar las superficies. En este caso, vamos a utilizar el navegador Vistas, seleccionar las superficies por rigidez y poner las superficies estándar. Así no seleccionamos las superficies rígidas. Seleccionamos todo, aceptamos y aquí añadiremos la 1, que era la del panel. Y aquí copio para después diseñarlo. Estamos terminando ya el seminario. Aquí ya están seleccionadas las cargas, combinaciones. En capas tenemos definido como antes en la composición 1 y en la lista de superficies pego las superficies a diseñar. En datos de servicio vamos a ver solo los de la 1
y se deja igual que antes la línea de contorno máxima. Bien, pues ya podremos realizar el cálculo. El cálculo tardaría unos 15 minutos, con lo cual no sería práctico para este seminario, con lo cual lo que vamos a hacer es ver el cálculo ya cómo quedaría y bueno, pues ya tendríamos el cálculo realizado en RFGlass, donde tendríamos una razón máxima por superficies y podríamos ver en detalle, aquí podríamos ver en detalle, si ampliamos el gráfico, vemos que hay una continuidad de resultados y nos indica aquí la flecha donde está esta superficie. Bien, tenemos una tensión existente menor que la tensión límite de 0,53 de razón, con lo cual sería un cálculo satisfactorio y podemos ver los desplazamientos, que es igual que antes. Bien, pues con esto ya podríamos dar por terminado el seminario web de hoy. Estos conectores los pueden descargar en nuestra página web. En el artículo técnico 1412, modelado de sistemas de vídeo apoyados en puntos 2. Aquí abajo pueden descargarlos. Bien, finalmente comentarles que pueden visitar nuestra página web www.dural.com, seguirnos en línea en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y otras redes sociales, ver nuestros vídeos y seminarios web grabados. Este seminario web se grabará y lo podrán ver y revisar cuantas veces quieran. A suscribirse a nuestros boletines de noticias, visitarnos en nuestros eventos y conferencias que realizamos una vez al año por lo menos, revisar los artículos técnicos de la base de datos de conocimientos. Pueden escribirnos a info@dural.com para cualquier duda que tengan o llamarnos al teléfono 0034 911 438 160 en español. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo seminario web.